Entonces, chicos, ya comenzó la grabación, entonces vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Como les decía, la sesión 3, el título que le he asignado yo en este caso es Introducción a los números. Estamos en cuarta secundaria y la fecha 3 del 5 del 2021. Entonces he hecho un nuevo modelo de presentación, así que espero que les agrade un poco más. Es tipo cuaderno y este va a estar en la carpeta de Google Drive para que ustedes puedan descargarlo. Voy a adaptar las primeras sesiones también a este formato, de tal forma que ustedes puedan tener tipo fichas, ¿sí? Entonces, esta parte, la primera parte, la van a tener que realizar ustedes. Eso es lo que les había dicho que es en cuanto a un texto, ¿no? Y vamos a iniciar con un texto, pero pues por cuestión de tiempo no lo vamos a iniciar acá en clase. Ustedes tienen que leer el texto y pues responder algunas preguntas, ¿sí? Entonces ahí está. Eso, como les dije, les voy a compartir posterior a esta clase junto con las demás sesiones. El título del texto son 4 pasos para repotenciar su negocio en tiempos de pandemia. Luego de leído el texto, te lanza 4 preguntas, como siempre, para mejorar un poco la comprensión lectora y que es de gran importancia para nuestra área que es matemática. Ustedes tienen que saber qué es lo que leen para poder saber qué les están pidiendo en un problema dado, ¿no? Entonces, esto tienen que hacerlo como reto, ya saben, leer el texto y responder las preguntas. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que es la situación significativa en sí. Entonces dice situación significativa. A ver, vamos a pedirle a alguien, ¿sí? Abel, ¿te encuentras? Abel. Vamos a tratar de hacer la sesión dinámica, por favor. Tienen que estar activos. Si no, pues la sesión, yo voy a pasármela hablando toda la clase, toda la hora y ustedes se van a aburrir. Entonces, Abel, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Ves lo que está compartiéndose? Sí. Dale la lectura, por favor. ¿De cuál, profe? Nomás veo de sesión 3 dice fe y alegría, nomás un corazón ahí. ¿No ves lo que dice situación significativa? No, profe, un corazón nomás veo ahí. De fe y alegría, número 30. A ver, chicos, corríjanme. ¿Todos pueden ver lo que es situación significativa o no la están viendo? Chicos, confírmenme por favor si se está viendo lo que estoy proyectando. Yo sí lo puedo visualizar, profesor. Yo también. Yo Bueno, también, entonces, profesor. Yo problema de también. Abel, entonces, ¿no? Me imagino que por el dispositivo en el que se encuentra o alguna cosa que haya pasado. Bueno, entonces, a ver, Stephanie, ¿puedes darle lectura, por favor? Stephanie. Profesor, no sé si me logra escuchar, es que estoy en un local ahorita. Sí, sí se escucha. La situación en el Perú para muchas familias no ha sido siempre la mejor y ha empeorado más aún con la situación que atravesamos, en la que se han visto obligados a cerrar sus negocios, por lo que muchas personas han optado por emprender en otro sector, por ejemplo, la venta de comida o de ropa. En situaciones como estas, se han visto obligados a calcular presupuestos, pago impuestos e intereses, ganancias, pérdidas, descuentos, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la situación es esa, ¿no? Ustedes ya la conocen. El año pasado, por la pandemia, se tuvieron que cerrar bastantes locales, negocios, y es justo con lo que tiene que ver también el texto que está disponible para ustedes, para que amplíen un poco su lectura. Entonces, algunos han tenido que cambiar de sector, de negocios, ¿no? Y de repente han tenido por bien abrir una venta de comida delivery
que se ha vuelto bastante popular en esta pandemia, o la venta de ropa, también delivery. Y pues, como en todo negocio, pues se han visto en la obligación de tener que aplicar la matemática, ¿no? Presupuesto, por ejemplo, cuánto costó tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces cuánto lo voy a vender mi producto. Aparte que para hacer un negocio legal y que no haya problemas con la SUNAT, pues tienen que pagar impuestos. O si han pedido un préstamo, tienes que pagar intereses. Al final también calculas ganancias, a veces puedes tener pérdidas, y pues si tú compras al mayoreo, entonces tienes acceso a los descuentos, ¿no? La compra al por mayor. Antes de entrar ya a la parte teórica, pues vamos a ver, vamos a responder algunas cosas que nos van a ayudar a más o menos ubicarnos con qué tema estamos tratando. Primera pregunta dice, ¿por qué es importante entender el lenguaje de las matemáticas en nuestra vida diaria? A ver, Damaris, responde desde tu punto de vista. ¿Por qué es importante entender el lenguaje de las matemáticas en nuestra vida diaria? Porque así podemos resolver problemas que se dan a diario. Porque así podemos resolver que se le dan, ¿dónde? Damaris, Sí, dígame. ¿nos ayuda a resolver problemas que se dan en dónde? Que, que se dan a diario por los problemas, por ejemplo, cuando vamos a comprar. Ya, muy bien. A resolver situaciones, ¿no? Situaciones como comprar. ¿Alguien más que se pueda dar otra respuesta aparte de la que ha dado su compañera? A ver, vamos a ver quién está aquí. Selena, ¿puedes dar una opinión acerca de de esta pregunta? Sí, profesor, A ver, ¿en qué crees que, por qué es importante entender el lenguaje de las matemáticas? Las operaciones, los números, eso. porque yo digo una porque son fundamentales para el desarrollo intelectual, ¿no? De los niños, de los adolescentes y hasta de los adultos. Para todo lleva eso la matemática. ¿Ya? Para el desarrollo intelectual. ¿Ya? Es algo parecido al segundo tema que vimos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ciertas ideas de por qué es importante las matemáticas. Antonella, por favor, ¿nos puedes responder a la siguiente pregunta? ¿Qué tipo de operaciones básicas utilizamos diariamente? La suma, la resta, dividimos, multiplicamos. Diariamente Suma, hacemos resta. esas. Las División cuatro y operaciones básicas, ¿no? Ajá, exactamente. Multiplicación y división. Creo que eso lo sabemos todos. Ahora se nos hace más sencillo por lo que tenemos a la mano una calculadora, ¿no? Ya sea una calculadora como tal o una calculadora dentro de nuestro celular. Entonces, es mucho más sencillo estas situaciones. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tipo de operación es recurrente en situaciones como pagar impuestos o intereses o descuentos? ¿Algún voluntario, a ver, o voluntaria? ¿Qué tipo de operación es recurrente cuando vamos a pagar impuestos o intereses o descuentos? A ver, imagínense que ustedes van a una tienda o un gran negocio, ¿no? Como, a ver, van a Jaén en época de Navidad y pues dice descuento.
¿Qué lenguaje utilizan ahí? ¿20 soles de descuento, así lo dice? ¿O en qué forma lo expresa el documento? 20% de descuento, algo Muy así. bien, muy bien, ¿no? Utiliza una operación que le vamos a llamar, perdón, le vamos a llamar tanto por ciento. Y eso no solo se aplica a descuentos, ¿no? ¿A qué más se puede aplicar? También se aplica a impuestos y también se aplica a intereses. De repente ustedes ya lo han visto en el colegio. Por ejemplo, el año pasado yo les enseñé un impuesto que se pagaba por las ventas. ¿Cómo se llama ese impuesto? ¿Cómo se llama ese impuesto que uno paga por vender algo, por vender un producto? Chicos, a ver, Blanca, no creo que sea Blanca. ¿Cuál es tu nombre, el que está, ¿El o la que IGB? está conectado como Blanca? Muy bien, es el IGB, ¿no? IGB. Muy bien. Y en el interés, pues, lo habíamos visto también, me parece, el año pasado, también se utiliza porcentajes para las tasas, ¿no? Tasas de interés. Por ejemplo, algunos bancos te ofrecen al 20% de interés. Es decir, al final del año tienes que pagarle el 20% de lo que tú tomaste prestado del banco, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver el día de hoy y está relacionado justo con nuestra situación significativa, ¿no? Que tiene que ver con emprendimientos y el reto va a estar basado en eso, ¿no? Es por eso que se planteó esa situación significativa. Antes de pasar a ejemplos, vamos a recordar un poquito sobre lo que son los números, ¿no? En este caso, vamos a recordar cuál es la diferencia entre un número, entre un numeral, entre una cifra o un dígito. Un número viene a ser una idea, entonces tienen que recordar eso, chicos, ¿ya? Un número es una idea. Ahora vamos a cambiarle de color. El número representa una idea, nada más es eso. No hay que confundirlo, es un ente que está en la mente, ¿no? Para que nos ayude a simbolizar alguna cosa, cantidades en este caso. Por otro lado, el numeral viene a ser el símbolo o nombre de eso que llamamos número. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, donde el estudiante está que piensa, ¿no? En manzanas, observa él un número, que es el número 13, ¿no? Pero lo tiene en cuestión de idea. Ahora, el numeral viene a ser un símbolo. Normalmente, pues nosotros tenemos como símbolo a este 13, ¿no? Pero sin embargo, este también es un numeral y ese también es un numeral, ¿sí? No interesa si está expresado en dígitos arábigos o en romanos o en letra, ¿sí? Entonces todos ellos representan a un numeral. Por otro lado, la cifra viene a ser un símbolo individual, un símbolo individual. Por ejemplo, en nuestro 13, entre nuestro número 13, hay dos cifras o dos dígitos, el 1 y el 3. Cada uno individual es una cifra y se une para construir numerales mucho más complejos. Entonces, eso es más o menos para que tengan una idea que de repente lo conocían o no lo conocían, para que no lo confundan, ¿no? La idea de número, numeral, cifra o dígito, ¿sí? Ahora también vamos a recordar un poco sobre el conjunto de los números. ¿Qué es el conjunto de los números, profesor? Pues son conjuntos, ¿sí? Cuyos elementos son números en específico. ¿Cómo es esto, profesor? Por ejemplo, los números más básicos que ustedes aprenden en primaria, ¿cuáles son? A ver,
¿Cuáles son los primeros números que ustedes aprenden en primaria o en inicial? El 1, el 2. Hasta el 10, del 1 hasta el 10. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ustedes aprenden -1, -2? No. No, ahí no. Muy bien. Entonces, a la primera parte de números que ustedes conocen se les llama números naturales. Por ejemplo, como ustedes dicen, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito, ¿verdad? ¿Por qué se les llama naturales? Porque pues los encontramos o representan lo que es la naturaleza. Representan animales, representan personas, ¿no? Entonces es la primera aproximación que uno tiene con los números, ¿verdad? Por eso se llaman naturales. Ahora, cuando las matemáticas ya fueron aplicadas a la economía, nace un nuevo tipo de números, porque pues se vieron en la necesidad de representar pérdidas, ¿no? Se vieron en la necesidad de representar cantidades negativas. Imagínense que yo invierto 1.000 soles, pero pues no logro vender el producto que yo he comprado y al final lo vendo en total por 900 soles. ¿He ganado en este caso? No. No. ¿Qué he hecho en este caso entonces? ¿Qué he obtenido? ¿Una ganancia o una Una pérdida? pérdida, una pérdida. Una pérdida. ¿Cómo lo representa una pérdida? ¿Por el menos? Menos el número. Menos. Sí, muy bien. Entonces, cuando se aplican las matemáticas a otras áreas, se ve la necesidad de un nuevo conjunto de números, que ya no están parte de los naturales, porque pues tú no puedes encontrar -1 vaca o -3 personas. Esto va aplicado más a objetos comerciales, por así decirlo, ¿no? Pérdidas en este caso. O, por ejemplo, si tú comparas sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar, los que están por encima del nivel del mar están representados por números positivos y los que están representados por números negativos son aquellas alturas bajo el nivel del mar o profundidad en este caso, ¿no? Y es donde nacen los números enteros, números negativos unidos con los números positivos de los números naturales, forman el conjunto de los números enteros. Y recordemos que acá también va el cero. Algunos consideran el cero como entero y el cero, algunos otros lo consideran como natural. Y en este caso, un pequeño dato es que no lo consideran como natural porque tú no puedes encontrar 0 personas, porque el cero no representa cantidades, más bien el cero representa ausencia de cantidad. Por lo tanto, algunos no lo consideran al cero como un número natural. Sin embargo, no vamos a entrar en debates, ¿no? Entonces, tenemos dos conjuntos ya. El conjunto de los números naturales, que representan cantidades enteras, positivas, que se puede asignar a valores o objetos, ¿no? A personas, animales. Pero por la necesidad de representar pérdidas, profundidad o temperatura negativa, nacen los números enteros negativos. Y al unirse con los números naturales ya existentes, nacen los números enteros, el conjunto de los números enteros representado por la letra Z. Ahora pues, se va ampliando el estudio de la matemática y en este caso se ve la necesidad de crear otro tipo de números, otro nuevo conjunto. ¿Qué pasa en este caso cuando intentamos representar, por ejemplo, cantidades inexactas? Por ejemplo, la altura. En comparación con el metro, por ejemplo, sería 1,65 metros. Tú no puedes representar eso con números enteros, ni con números naturales. Entonces tiene que nacer un nuevo número, un nuevo conjunto de números, al cual se le llama racionales. A ver, vamos a ponerlo por acá su nombre. Racionales. Su nombre viene de ración o de proporción. Estos son los números enteros. Y la n, pues ya saben que son los números naturales. Entonces, los números racionales son aquellos que representan fracciones. Por ejemplo, a ver,
5 octavos, pero también los números racionales se pueden expresar en función de números decimales. Por ejemplo, 0,16. También son negativos. Por ejemplo, menos 0,4444 hasta el infinito. Es decir, los números periódicos. Entonces, todos estos números pertenecen a los números racionales. Ahora, como ustedes están en cuarto de secundaria, ya han estudiado lo que es la potencia y la radicación. Y por ejemplo, la raíz cuadrada del número 2 no es exacta. Y tampoco es un número que esté expresado por un decimal finito o no periódico. Entonces nacen un nuevo conjunto que se llaman los números irracionales. Es decir, que no pueden ser expresados mediante una fracción. Acá se encuentran las raíces inexactas o algunas constantes como la pi. En este caso, expresan cantidades decimales infinitas no periódicas. Y a estos dos, a la unión de estos dos conjuntos, se le llama números reales. Y eso es lo que ustedes van a ir viendo el presente año. ¿Sí? Entonces, más o menos es una idea de cómo es que se va conformando el conjunto de los números. En el cual nos vamos a centrar el día de hoy es en este conjunto de acá, el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Porque ese tiene que ver con lo que es las fracciones. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Nada? Muy bien. A ver, vamos a hacer una simple pregunta antes de continuar. Buenas tardes, Helen. ¿Te encuentras ahí para poder responder? Sí, profesor, sino que no he estado en toda la clase porque mi internet está que falla y me bota de la clase. Ah, ya, pero esa es la última parte. Por ejemplo, Helen, en este caso, si yo te dijera, eh, dime si es verdad o es falso, nada más, ¿ya? El número -8, ¿pertenece a los números naturales? ¿Verdad o falso? Falso, profesor. Muy bien, pero era Helen, ¿no? En este caso, muy bien, los números naturales expresan cantidades positivas, cantidades que se pueden ver en la naturaleza, ¿verdad? Árboles, animales, plantas, rocas y demás. Muy bien. A ver, vamos a ver. Selena, si yo te digo, mm, un número natural es siempre un número entero, ¿es verdad o es una falsedad? Repito, un número natural es siempre un número entero. Selena, Profesor, todos los números son enteros, no naturales. ¿cómo? Perdón, no te entendí muy bien. Todos los números son enteros, son naturales. Ya, creo que tienes la idea, pero no la supiste expresar. Entonces, si nosotros vemos a nuestra figura, ¿no? Vemos a nuestra figura, el número de naturales están dentro del conjunto de los números enteros. Entonces, imagino que lo que tú quisiste decir es que todos los números naturales son números enteros. Por lo tanto, lo que yo acabo de decir es verdad. Muy bien. Espero que hayas querido decir eso, pero bueno. Entonces, ¿qué son los números racionales en los que nos vamos a centrar hoy día? Como decía, en este caso, son números que representan fracción, porciones, partes, ¿sí? Entonces, hay, por así decirlo, 4 formas de representar un número racional,
fraccionario, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy para resolver los problemas que tenemos eh, sobre la situación significativa, que es el emprendimiento debido a la pandemia que hemos tenido. La primera representación que se nos viene a la mente cuando hablamos de números racionales, fraccionarios, es la de un dibujo o de una torta partido en bastantes pedazos, ¿verdad? Normalmente, pues, en primaria nos dicen, a ver, nosotros tenemos una pequeña torta aquí y lo vamos a repartir entre 8 personas, ¿sí? Esa es la idea de fracción que tenemos. Si Juanito viene y come 2 pedazos, Jaimito viene y come 2 pedazos más, ¿verdad? ¿Qué fracción o qué parte de la torta nos queda? A ver, ¿qué parte de la torta nos queda? Chicos, no se duerman. 3/8. A ver. Reflexionamos nuevamente. ¿Qué parte de la torta nos queda? 3/8. Esto se representa en fracción, ¿verdad? Si nos queda, significa que es la parte que no está sombreada. A ver, vamos a contar, Antonella. Antonella es, ¿no? 4/4. 4. En la parte de arriba, ¿qué va? Lo que está pintado. La parte. Y en la parte de abajo va el total. Lo que está pintado es lo que se ha comido. Va a la Lo parte que de sobra arriba. es lo que no está. Entonces, lo que 4/8. sobra, ¿cuánto es? 4/8. 4/8, me equivoqué. ¿Cuántas partes hay en total? 8. Muy bien. Entonces, esta es la idea de primaria que tenemos, ¿verdad? 4/8. O sea, la fracción nos representa la parte sobre el total. Luego, pues cuando llegamos ya un poco más avanzado en primaria, nos damos cuenta que esta fracción simboliza división, es decir, 4/8, ¿sí? 4/8, pues no puedo. Tengo que agregarle un 0. Y un 0 acá y una coma, porque el 4 es menor. Entonces, ahora sí digo, 40/8, 5. 5 por 8, 40, ¿cuánto sobra? 0 al residuo. Es decir, 4/8 se ha convertido en 0,5. Y este 0,5 viene a ser lo que es un número decimal. Ahora, hay otra forma de representar. Se puede representar en función de porcentajes. Entonces, 0,5, si yo quiero representarlo en función a porcentajes, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar por cuánto? ¿Ustedes ya saben? Chicos, si yo quiero convertirlo a porcentajes, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo? Por 100. excelente, por 100%. 0,5 por 100%, esto es lo que hemos visto ya en lo que son las tablas estadísticas. Por lo tanto, 50%. ¿Qué significa esto? Pues que lo que sobra es el 50%, es decir, la mitad de la torta. Si ustedes se dan cuenta, estos son intercambiables. La parte gráfica, la parte de lo que es la fracción, la parte de lo que es el decimal y la parte de lo que es el porcentaje. Son intercambiables entre sí. Entonces, para que ustedes lo vean un poco mejor, pues vamos a ver otro ejemplo, que yo les he hecho acá un ejemplo con el corazón del Fe y Alegría. No es un corazón exactamente porque pues no soy un buen dibujante, ni siquiera con píxeles, pero bueno, se ha hecho el esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos un corazón, hay 100 partes, es decir, 10 partes horizontales, 10 cuadraditos verticales, entonces hacen un total de 100.
hay 100 partes, están 72 pintadas, entonces la fracción la representamos por 72 sobre 100, parecido a lo que hemos hecho. Ahora, si yo quiero convertir esta fracción a decimal, lo que tengo que hacer es dividir. Recuerden eso, por favor. ¿Cómo convierto la gráfica a la fracción? Arriba escribo la parte sombreada y abajo escribo el total. Para encontrar el decimal, tengo que dividir, chicos. Y finalmente, para hallar el porcentaje, tengo que multiplicar por 100%. Y de esa forma, puedo decir que el 72% de los cuadrados son rojos. Y el sobrante, pues son blancos, ¿no? Esa es la representación de un número racional fraccionario. ¿Está bien? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profesor, ninguna. Ninguna. Muy bien, a ver, vamos a hacer una pequeña pregunta. A ver, ¿quién no ha participado? Michael. A ver, Michael, te vamos a poner un pequeño ejemplo. La fracción siguiente. 3/5. ¿Cómo se expresa en número decimal? Michael. ¿Te encuentras? ¿No te encuentras? A ver, responde que no te encuentras para saber que no estás. Perdón, un chiste muy malo. A ver, ¿algún voluntario? Antonella, ¿cómo represento esto con un decimal? ¿3/5? Dígame, profesor. 3/5, ¿cómo lo represento con un decimal? 3/5. Sí. Y así, para representarlo en decimales, la fracción. 0.6. Muy bien. Tenía que dividir, ¿verdad? 0.6. 0.6. Sí. 0.6. Y si yo quiero representarlo por un porcentaje, Damaris, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100. Muy bien. Si yo quiero representarlo, tengo que multiplicarlo por 100%, ¿verdad? Recuerden el porcentaje, por favor. Me daría 60%. Es un ejemplo que, pues ya con eso podemos darnos cuenta que al menos han comprendido un poco. Entonces, para definir lo que es un porcentaje en sí, ya nos dice, el porcentaje se usa para comparar una fracción que indica la relación entre dos cantidades, expresando una cantidad como partes de 100. Su aplicación es diversa, como en ofertas de descuento, aumentos de precio, tasas de interés, pago de impuestos como el IGB, cálculo de ganancias y otros. Entonces, les he puesto cuatro ejemplos, los cuales vamos a desarrollar rápidamente en los 20 minutos que nos quedan. Entonces, decimos, a ver, el primer ejemplo. Vamos a hacerlo con lapicero morado. Dice, debido al inicio de clases, muchas tiendas comerciales han lanzado ofertas en dispositivos tecnológicos. Ustedes lo pueden haber comprobado. Para capturar la atención de los clientes y aumentar así sus ventas. Entre los dispositivos ofrecen un descuento de un 20% en todos smartphones, o sea, celulares inteligentes. Si un equipo Redmi Note 9 tiene un valor de 800 soles, ¿cuánto se pagará con el descuento ofrecido? A ver, lo primero que se hace siempre es resaltar siempre lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo en este caso? Interactúen, chicos, por favor, para poder terminar los 4 ejemplos. Profesor, te piden un descuento de 20%. Eso es lo que nos pide hacer, ¿verdad? Nos piden aplicar el descuento. ¿Cuánto se pagará con el descuento? Muy bien. Ahora, ¿qué datos tenemos?
Tenemos que hay un descuento, como dice su 20% compañera, y 800 20% de soles. descuento, y 800. el valor que precio. es de 800 soles. Excelente. Con eso hemos cumplido el primer paso de resolución de ejercicios de matemática. Señalar el objetivo del problema y los datos que nos proporciona para ello. Una vez hecho esto, vamos a imaginarnos qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en este caso para lograr nuestro objetivo? ¿Alguna idea? No se apaguen, por favor. ¿Qué hacemos para lograr el objetivo? ¿Qué tenemos que hacer? Convertir el 20% a soles. Ya, muy bien, es una buena idea, ¿no? En este caso, pues, es aplicar el tanto por ciento que se le llama, ¿no? Esta es una operación. Entonces, me están pidiendo 20% de 800 soles. Ustedes van a aprender el día de hoy algo. Esto que nos dice D significa multiplicación. Siempre cuando vean ese D en un problema de matemáticas significa multiplicación. Por ejemplo, haya los 2/5 de 300. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar 2 entre 5 por 100. Perdón, por 300 que lo dije. Entonces, una vez que tengo esto de acá, que es lo que me va a pedir, 20% de 800, pues yo aplico mi lenguaje matemático. Digo, 20% de 800. Sin embargo, pues este porcentaje tiene un significado. ¿Qué significado es? 1 sobre 100. Porque recuerden que un porcentaje es un número que lo compara con 100 partes. Es decir, al 20 lo compara con el 100. Y a esto lo multiplicamos por 800. Antes de multiplicar a lo loco, siempre tengo que verificar que se puede simplificar. Se van 2 ceros abajo, se van 2 ceros arriba. Entonces, se nos hace mucho más fácil la vida. Arriba entonces nos queda 8 por 20, que va a ser igual a... ¿Cuánto va a ser 8 por 20? 160. Pero no 160 como número, sino 160 soles. ¿Quiere decir que ya encontré la respuesta a mi pregunta, chicos? ¿Sí o no? Respuesta simple. ¿Ya Sí, encontré porque la respuesta a mi convirtió. pregunta? Sí, No, ya lo convirtió. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? no. ¿No? sí, porque lo convirtió de 20% a soles. ¿Sí? Pero por eso es importante saber qué nos están pidiendo. Leamos de nuevo la pregunta. ¿Cuánto se pagará con el descuento ofrecido? No me están Tiene pidiendo que cuánto le van a restar. descontar. Muy bien. Me Tiene están que pidiendo restar cuánto va a 800 pagar. menos 160. Sí. Excelente. El precio normal, como dice su compañera, es 800 soles. Pero me van a hacer el 20% de descuento que representa 160 soles. Lo que pues al final yo pagaría, ¿cuánto? 640 680. soles Ay, es- va a pagar. Y yo llego a mi respuesta. ¿Sí? De esta forma es que se aplican los descuentos. Vamos a guardar el documento para que no se nos haga, perdón, voy a cerrar por algún error. Entonces, el ejemplo número 2 nos dice, Sara ha realizado un emprendimiento de venta de ropa, algo que pues está lleno de Te lo vendo Bagua. Ustedes entran a Te lo vendo Bagua, hay baby doll, hay ropa para salir al campo, hay ropa para ir a la playa, hay ropa de invierno, todo encuentran ropa, todo se les ha ocurrido comprar, perdón, vender ropa. Entonces, por cada venta tiene que pagar un IGB del 18% del precio, es decir, para que sea legal, porque si en este caso es ilegal y no paga los impuestos necesarios, puede llegar a la SUNAT y cerrar el negocio, quitarle su producto. Ha vendido 50 polos a 25 soles cada uno. ¿Cuánto debe pagar Sara de IGB por la venta? Nuevamente, empezamos rápidamente, porque ya se nos va el tiempo. ¿Qué le pide en este caso?
¿Qué le pide a Sara? ¿Cuánto pagó de qué? Del IGB. De De IGB. IGB. Eso es lo que necesitamos sacar, ¿verdad? ¿Qué dato me dan? 18%. 18%. Muy bien, que el IGB es el 18%. ¿Qué dato más me dan? 25 soles. 25 soles cada 50 uno. polos a 20. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos los datos, bien podemos trazar un plan. Primero que todo, lo que voy a hacer es encontrar cuánto ha vendido. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto ha vendido en soles? Multiplicar los ¿Qué polos multiplico? por el precio. Excelente. Como hay 50 polos y cada polo cuesta 25 soles, entonces voy a aplicar una multiplicación. 50 por 25. Y esto me va a dar el total vendido. 5 por 25, 125. Y agrego un cero. Entonces ha vendido un total de 1.250 soles. ¿He llegado a la respuesta? No, todavía. Todavía no. ¿Qué tengo que seguir No. haciendo en el segundo paso? Para responder la Encontrar pregunta. ¿Qué encuentro? Perdón, no te escuché bien. ¿Alguien, chicos? ¿Qué encuentro en este caso? ¿Qué me está pidiendo? El ¿Cuánto IGB. pagó por El IGB, el IGB? 18% por... En este caso vimos que el IGB es 18%. Entonces, ¿a quién tengo que sacarle 18%? ¿A 25 soles? Al 1250. Muy bien. Entonces, aplico, perdón, el 80, perdón, el 18% de 1.250. Dijimos que D significa por, Multiplicación. muy bien, y que este símbolo de porcentaje, ¿qué simboliza? Por ejemplo, sería 18%, 18 entre 100, sobre Muy 100. bien, ese porcentaje simboliza una parte sobre 100. Entonces, antes de multiplicar a lo loco, ¿qué hago? Simplifico. Simplifico. Mitad y mitad. Perdón, 0 y 0. Mitad de 10, 5. Mitad de 18, 9. Quinta de 5, 1. Quinta de 125, 25. Entonces, lo único que voy a multiplicar para llegar a mi respuesta es 9 por 25. ¿Cuánto es 9 por 25, chicos? 225. ¿Segura? A ver, vamos a confiar en ti, porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto ha pagado de 225 IGB? 225 soles. soles. Muy bien. Profesor, ¿y por qué acá no lo resto? ¿Por qué creen que no lo restamos como el primer ejemplo? Porque solo te pide el IGB. Excelente. Porque no me está diciendo descuéntale, me está diciendo cuánto es el IGB. Y el IGB justo es el 18%. Excelente. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Ejemplo número 3. Juan tuvo que cerrar su restaurante a inicios del año 2020 debido a la pandemia, pero cuando anunciaron el reinicio de la actividad económica había gastado todos sus ahorros. Después de meditar y consultar con su familia, decidieron pedir un préstamo de 10.000 soles al Banco del Pueblo. En esta entidad financiera le indicaron que tenía que pagar 15% de interés al finalizar el primer año de préstamo. ¿Qué monto paga Juan al banco por el préstamo? Primero que todo, ¿qué me está pidiendo? El préstamo. ¿Qué monto pagó? Monto, ¿verdad? El monto que pagó Juan. Es decir, cuánto paga el banco al final del año. Datos.
10.000 soles, 15%. 15%. Muy bien, 10.000 soles y 15% de interés. ¿Qué significa 15% de interés en este caso? ¿Que me va a descontar el banco de los 10.000 soles? ¿O que me No, va a que vas agregar a el banco a los pagar. 10.000 soles? Que va a aumentar. Muy bien. Es decir, que si yo he sacado un préstamo de 10.000, aparte de devolver los 10.000, ¿cuánto tengo que agregarle? Tienes que pagar El más. 15%. De interés. Excelente. Entonces tengo que agregar el 15%. Entonces, el primer paso que voy a hacer, ¿qué es? ¿Qué tengo que encontrar primero? Chicos, ¿ustedes pueden? ¿Qué es el primer paso para encontrar? Encontrar cuánto vale el 15%. Excelente. No tengan miedo, dilo nada más. El primer paso es encontrar el 15% de 10.000. Como ya dijimos, D significa multiplicación y el porcentaje significa 1/100. Es decir, 15 sobre 100 por 10.000. Antes de multiplicar, ¿qué hacemos? Muy bien, Simplificamos. simplificamos. No tengan miedo, no tengan miedo. Cortamos dos ceros, arriba y abajo. 15%. Coloco el 15 y agrego dos ceros, es decir, 1.500. 1.500. 1.500 soles. ¿Ya sé la respuesta con esos 1.500 soles? ¿Esa es la respuesta? No todavía. Todavía. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para responder a cuánto tuvo que pagar Juan. Restar. 15%, luego multiplicas. Pues ya encontramos el 15%. Restar. ¿Por qué restar? A ver, mira, quiero que pienses esto. Tú eres el banco, le has dado a alguien 100 soles, le has prestado 100 soles. ¿Esa persona te va a devolver menos de 100 soles? Sumar. No, tiene que ver más. Sumar, muy Son bien, intereses, claro. porque es con intereses. Juan le ha pedido 10.000 soles. Eso lo tiene que devolver íntegro. Pero además, como hay un interés del 15%, pues tiene que agregar ese porcentaje de interés, es decir, 1.500. Entonces, al final del año, ¿cuánto tiene que devolver Juan? Es el monto a devolver. Excelente. ¿Estamos en tiempo todavía? Respondimos la pregunta. Ahora, el siguiente ejemplo. Dice, en el centro comercial Polvos Grises de Chiclayo, no existe este local, hay polvos azules y polvos verdes, no recuerdo. La venta de laptops por temporada escolar tiene un 15% de descuento. Sin embargo, si eres estudiante, te dan 10% adicional sobre el descuento anterior, para apoyarlos a ustedes, pues chicos, ¿no? Si Jaimito, estudiante modelo de un colegio Fe y Alegría, desea comprar una laptop con un valor original de 2.100 soles, ¿cuánto pagará con estos dos descuentos aplicados? A esto se le llama descuentos sucesivos. Entonces, lo normal, ¿qué sería pensar? Yo sumo 15% primero y luego 10% después, entonces lo único que tengo que hacer es sacar el 25% de descuento. Y pues estaría equivocado, ¿no? Primero vamos a resaltar qué me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo, chicos, en este caso? El descuento. Me están pidiendo, no me ¿Cuánto están pidiendo descuento, me pagará? están ¿Cuánto pidiendo pagará? cuánto Claro. pagará. El precio final, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? ¿Qué datos me dan? 15%. Muy bien. 10%. Un El descuento 15% inicial del y el 15%. 10% Si adicional. eres estudiante, 10% adicional. Y además, ¿qué me dan? El precio. El precio que es 2.100 soles. Entonces, en este caso vamos a aplicarlo en dos formas sucesivas. Primero, vamos a aplicar el 15% que nos están pidiendo y como Jaimito es estudiante,
luego de obtener cuánto se paga con el 15% de descuento, a ese precio le volvemos a sacar el 10%. Para no trabajar mucho, chicos, en este caso hay que ser inteligentes. Recuerden que el total es 100%, ¿sí? Entonces, si me van a descontar el 15%, en porcentaje, ¿cuánto voy a pagar de porcentaje? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto le falta 15% para llegar al 100%? 85. 85, muy bien. Entonces, ustedes tienen que pensar como fracción, porque recuerden, el porcentaje es fracción. Es como si yo les dijera, un queque se ha partido en 4 partes. Un estudiante ha comido 3 partes, o sea, 3 cuartos. ¿Qué fracción queda de la torta? Un cuarto. Un cuarto, porque 3 más 1 es 4, que forma el total. Para porcentajes, el total es 100%. Si hablamos de descuento, yo voy a restar. Si me están ofreciendo un 15% de descuento, yo voy a pagar un 85% del precio. Espero que se me entienda, porque esa es una forma de también obtener los descuentos más rápidamente. Entonces, como me están ofreciendo el 15% de descuento, lo que yo voy a pagar o a lo que equivale es el 85% del precio. Es decir, ¿cuánto voy a pagar? 85% de 2100. Aplicamos 85 sobre 100 por 2100. Antes de multiplicar, elimino 2 ceros y multiplico. A ver, perdonen, en este caso sí voy a tener que utilizar la calculadora por una cuestión de tiempo. 85 por 21. 1785. Excelente, 1785 soles. ¿Lo tengo que restar ya? ¿O ya no lo resto? Vamos, chicos, ¿lo tengo que restar? ¿O ya no resto, ya como otros descuentos que hicimos? Sí, ¿Sí o no? profesor. Ya no, porque el descuento era de 15%. A ver, quiero que me entiendan esta forma. Cuando me hablan de descuentos y me dicen cuánto voy a pagar, entonces yo inteligentemente ya no aplico el 15% o el descuento que sea, sino yo aplico el complemento, lo que le falta para 100%, que es el total. Y de esta forma encuentro eh, rápidamente el precio a pagar, ¿sí? Entonces, el precio a pagar con el 15% de descuento es 1785 soles. Ahora, ¿eso me está pidiendo? No, porque como Jaimito es un estudiante y es un estudiante modelo, tengo que aplicarle nuevamente el 10% adicional. ¿El 10% de cuánto, chicos? 1785. Muy bien, porque le estoy aplicando sobre el precio que ha quedado. Pero si yo quiero sacar el precio directamente, ¿qué porcentaje le aplico a 1785? ¿90%? Excelente. Porque Para el hallar el 10%. precio Ujú. directamente de un descuento, ¿qué hago? 100 menos el porcentaje del descuento y encuentro el precio directamente. Como en este caso me dicen 10% de descuento, entonces, ¿cómo encuentro el precio? Utilizando el 90% de 1785. Entonces, yo digo 90 sobre 100 por 1785. Elimino un 0 y otro 0 se va. Ayúdenme con la multiplicación, por favor. Voy a multiplicar 9 por 1785. ¿Cuánto es? 1606.5. Muy bien. Mil seiscientos 1606,5. 65. Sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que Jaimito va a pagar. Perdón. No debería llevar H. Va a pagar
con los descuentos sucesivos. Muy bien, chicos. Espero que no haya quedado ninguna duda. Muchas gracias por su asistencia. No se olviden de dejar en el chat, por favor, su nombre completo como registro de su asistencia, ¿ya? Muchas gracias. El reto les voy a enviar junto con el documento a través del grupo. ¿Hay alguna pregunta antes de que se vayan? No, profesor. Excelente. Espero que les haya gustado la clase. Profesor, le quería decir, Astrid me indicó que le comunique a usted que no ha podido ingresar porque su señal estaba mal. Astrid. Ya. Dile que me escriba por mensaje, por favor, para poder tenerla ahí eh, y no olvidarme, ¿no? Ya. Cuídense mucho. Igualmente, profesor.